Buenos días, estimados estudiantes. Después de haber recibido todos los contenidos de la unidad número 1, donde estuvimos trabajando con algunas cuestiones de investigación, ¿verdad?, que sirven de base para cualquier ejercicio de culminación de estudio, sea artículo científico o ya bien sea proyecto de investigación. Ya precisamente en esta unidad sí nos vamos a dedicar a lo que es el artículo académico o el artículo científico o ensayo académico, ¿no? Entonces, justamente nosotros vamos a terminar en esta unidad elaborando un artículo ya con normativas específicas de una revista que ustedes van a seleccionar pensando en su sustentación, ¿no?, en su incorporación como profesionales de la bibliotecología, documentación y archivo. Por tanto, las bases que ustedes pudieron haber adquirido en la unidad número 1 le va a permitir de alguna manera ya organizar esa información que han ido recopilando, que han ido trabajando en los ejercicios, en las actividades que se les dejaron, ¿verdad?, en cada presentación. Lo único que tendrían que hacer ustedes es esas cuestiones, darle forma y ubicarla donde van, considerando ya la revista en específica. De cualquier manera, en esta unidad les vamos a brindar unas pautas generales de cómo acceder a esa revista, cuáles pudieran ser esas posibles revistas, cómo llegar hacia ellas. Y también vamos a ver algunos tipos de artículos, ¿no?, que suelen publicarse en las revistas, ¿no? Hay artículos, claro está, que son revisiones bibliográficas, otros que son artículos científicos, otros que son los ensayos. O sea, hay variadas tipologías. Hay los llamados artículos teóricos. Entonces, vamos a ver en el transcurso de la unidad estas tipologías, cómo se elaboran, qué características tienen, y también vamos a ver, primeramente, ¿no?, las revistas académicas, cómo acceder a esas revistas, cómo publicar en esas revistas, porque lo más lógico es que ya ustedes vayan pensando en una revista determinada y vayan ubicando sus, la redacción que hayan elaborado, ¿verdad?, en la primera unidad, de acuerdo con los parámetros indicadores de esa revista. O sea, vayan adecuando su escrito a las plantillas o a las normativas de determinadas revistas en las que ustedes piensan publicar. Entonces vamos a ver la primera parte, que es identificación de revistas y tipo de artículos. Ustedes deben saber, y hay que recordar, esto lo vimos en las clases de métrica, también en seminarios de titulación 1, cuando tocó la unidad del artículo, que la vimos con menos profundidad que lo que estamos viendo ahorita, pero deben recordar que las revistas académicas son publicaciones seriadas que están encargadas de divulgar lo que es el conocimiento científico en el área del saber que representan. Cada número de la revista tiene varios artículos determinados. A veces hay revistas que tienen 8 artículos, otras tienen 6, otras tienen 12, otras tienen más. Esos artículos están conformados por uno o por varios autores, y las revistas lógicamente tienen una determinada periodicidad. Hay revistas que son trimestrales, hay revistas que son cuatrimestrales, otras son semestrales, otras son anuales, etc. Entonces, estas revistas también pudiésemos decir que se van a distinguir de otro tipo de publicaciones seriadas periódicas, porque están sostenidas justamente por un comité editorial y por un editor académico. Ese comité editorial tiene la responsabilidad, ¿no?, de, en primera instancia, dar una mirada a los artículos que llegan y luego someter esos artículos, ya toda vez que los editores, los miembros del comité editorial consideramos que el artículo puede ser publicable, ¿verdad?, se manda entonces a la evaluación por expertos del área del conocimiento, evaluación de pares, ¿no? Entonces, de alguna manera, hay que buscar
pares, por supuesto, que tengan experticia en los temas que tratan los artículos. Esto es un proceso que a veces suele tardar un poco. Las personas a veces suelen desesperarse porque piensan que ya enviando un artículo al día siguiente va a estar publicado. Eso no es así. En las revistas de mayor visibilidad, las que están en Scopus, las que están en Google Science, a veces ese proceso dura hasta un año, 9 meses, 11 meses. Entonces, yo todas estas cuestiones me gusta dejarlas claras, porque sobre todo en fines de titulación, y nos pasa, por lógico está, a los que somos tutores y hemos trabajado artículos, ahorita tengo ya 3 artículos, uno que es el que me queda ya por finalizar con un estudiante que comenzó hace poco, y los otros 2 ya están, uno aceptado para publicar y el otro está en revisión. Pero los estudiantes se desesperan y todos los días me preguntan, profesora, ¿qué han dicho? ¿Ya revisaron? Yo lo entiendo, porque se quieren titular, ¿no? Quieren incorporarse, pero esto es un proceso. Y como todos los procesos hay que esperar. Estamos enviando a revistas que son buenas revistas, lógico está, tienen muy buena indexación, pero que no demoran tanto tiempo para ver si podemos sacar los artículos, ¿no? Y eso también les recomiendo, que cuando ustedes vayan a acceder a las revistas, que ya veremos cómo hacer, ustedes busquen también revistas que cuando ustedes lean, vean, porque abajo ponen fecha, el momento en que fue recibido el artículo, el momento en que fue revisado y el momento en que fue aceptado, ¿no? Se fijen en esa fecha para que tengan una idea de los tiempos que están demorando y no vayan a enviar una revista que sea demasiado el tiempo, porque pueden revisarle y igual pueden decirle que lo rechazan. Entonces es muy duro que usted envíe una revista, pasen 3 meses, por ejemplo, y justamente en ese momento ya no haya nada que corregir y le digan que en estos momentos la revista no le interesa y tienen que empezar a buscar otra revista. Entonces es mejor manejarse bien con el tema, ver que la revista publique ese tema y manejarse bien con los tiempos, porque las revistas que tienen mayor visibilidad, la mayoría se publican 2 veces al año y a veces una. Eso significa que la publicación es semestral, ¿no? La publicación o anual. ¿Y qué sucede con eso? Son revistas que tienen, como ya les dije, mucha visibilidad y lógicamente las personas, los expertos, los investigadores académicos están muy interesados en publicar en esas revistas. Entonces tienen un buen colchón editorial y enviar a una revista de esa para que te saquen un artículo es tirar una carta, pero que jugársela, ¿no? Entonces no recomiendo eso a efectos de titulación porque no es... A ver, es un trabajo que van a realizar para titularse, que debe tener calidad, lógico está, que debe ser un buen trabajo, pero igual tendría que ser que ustedes hubiesen empezado a trabajar hace un año atrás en su artículo. Si alguno lo ha hecho, no hay problema, ya deben estar casi a punto como para estar enviando, eso no hay problema. Pero ponerse ahorita a trabajar para un artículo de una revista de Scopus, por ejemplo, es muy complicado porque ellos se manejan con los tiempos muy fuertemente y van a demorar bastante en poderlo sacar. Incluso para una carta de aceptación van a demorar bastante, porque ustedes saben que con la carta pueden incorporarse, eso está bien, pero ya cuando te dan la carta de aceptación es que ha pasado todos los arbitrajes, que te lo han virado, que has corregido, que has vuelto a enviar, que te han vuelto a revisar, es complicado. Entonces no quiero desanimar a nadie, todo lo contrario, lo que quiero es brindarle las mejores posibilidades para que el trabajo no se les estanque, no se les demore y ustedes puedan en poco tiempo pues resolver el problema de la titulación. Por eso yo les digo que vayan conmigo, que esta materia es eminentemente práctica, que los que tienen interés justamente en sacar su tema adelante, por favor vayan conmigo porque ya tienen que estar prácticamente terminando. De manera tal, estamos empezando la asignatura y yo les digo que junto con empezando tenemos que estar casi que terminando. ¿Por qué razón? Para cuando ustedes terminen ya su malla curricular, lo que sea el trámite único que les quede, sea con la vicedecana, ¿verdad? Envían la documentación y luego con titulación y ya prácticamente se incorporan. En tiempos anteriores, con la malla anterior, yo tuve 2 estudiantes que tutoré en artículos y fueron así.
Fue el caso del director de la biblioteca, César Plúa, y el caso de Ricardo Cedeño, que también trabaja en la biblioteca. Ambos se graduaron por artículo, pero empezaron a trabajar un año antes en su artículo, así como están ustedes, todo un semestre. Y ya que pasó, que cuando terminó el semestre, lo único que hicieron fue entregar a titulación y enviar su artículo a la revista. O sea, esa hora no era para comenzar a hacer el artículo, ya el artículo estaba hecho. Y lo único que hicieron fue enviarlo a revisión. Tuvieron buena suerte, el artículo no demoró mucho con el arbitraje, qué sé yo, unos 3 meses más o menos, ya se estaban incorporando. Entre arbitraje, envío, gestiones con titulación, no llegó a los 3 meses, ya se estaban incorporando, ¿no? Cuando justo sus compañeros empezaban a elaborar el trabajo de titulación. Entonces eso es lo que yo les quiero decir, que hay que ser serio con esto, por eso estoy pidiéndoles que por favor vayan conmigo cada actividad que indico en las presentaciones para que la vayan realizando y no se queden detrás, porque toda esa primera parte es muy importante porque es la parte de investigación. Si usted no tiene conocimientos sólidos en metodología de la investigación, es muy difícil hacer un trabajo de titulación que lógicamente está su sustento fundamental en la metodología de la investigación, como es el caso del artículo y como es el caso también del proyecto, ¿no? El examen complexivo es otra cosa, en su momento lo vamos a ver, pero lógico está, también usted tiene que demostrar experticia, habilidades, destrezas en la especialidad, en las materias que van al examen, que no son cualquier reactivo, son reactivos complejos, yo no los voy a engañar, es otro tipo de examen, no es el examen que están acostumbrados a dar. Puede ser reactivo, pero son reactivos complejos. Y la otra cuestión está en que tiene casos prácticos, que de cualquier manera usted tiene que demostrar habilidades y experticia en la parte práctica de la profesión, ¿no? Entonces, no es para asustar a nadie en nada, las 3 modalidades son bonitas, las 3 modalidades van de alguna manera a hacer honor, ¿verdad?, de lo que ustedes han aprendido. Estoy segura que van a salir muy bien, pero estamos en un momento muy serio. Están en la recta final y yo pienso que todos quieren terminar y quieren terminar con calidad, y yo tengo el mayor interés del mundo en que todos ustedes sustenten y que lógicamente sea con calidad lo que vayan a presentar. Entonces solo quería comentarles esto en relación a la revista, que de alguna manera tienen que elegir, pensar, ¿no?, la revista, y por eso esta clase también es muy importante, para que aprendan a buscar y aprendan a seleccionar cuál es la revista que por los tiempos quizás pudieran manejarse para enviar un artículo. Bueno, aquí hay varias definiciones, de alguna manera, en relación a la revista. Por ejemplo, esta de Contreras dice que se trata de espacios regidos por normas de argumentación y validación del conocimiento, un conocimiento que es especializado, de las comunidades. Lógicamente, cuando hablamos de comunidades, hablamos de docentes, estudiantes, investigadores, que tratan o envían trabajos, ¿no?, con el objetivo de que sean publicados, trabajos que son investigaciones que por supuesto tienen un sustento académico y están dirigidos también para ser evaluados por pares. Y estas publicaciones que son académicas, ustedes tienen que tener presente que son publicaciones más bien también dirigidas para su lectura, para su investigación, a esa misma comunidad de usuarios, o sea, a investigadores, a estudiantes, a docentes, porque no son revistas, por ejemplo, de catálogos de moda, de revistas de crónicas, son revistas serias, son revistas científicas, son revistas académicas, y el público interesado para consultar una revista de esa característica es lógicamente el mismo público que publica en ellas. En este caso, sí, es una revista de economía, lógicamente que va a ser interés de economistas, de investigadores que estén trabajando en esa área del conocimiento, igual si es una revista de sociales, una revista de humanidades, del área de las ciencias técnicas, de la ingeniería, ¿verdad? Por tanto, aquí hay una coincidencia entre el público que publica en ella, la comunidad que publica en ella y lógicamente la que lee esos trabajos. Porque generalmente la que lee lo hace también con el interés, además de conocer, de pensar también en alguna futura publicación, ¿no? Bueno, en las revistas tienen determinados indicadores de calidad, ¿no?
Entonces, lo primero que tenemos que fijarnos, y nosotros recientemente tuvimos una convención en el mes de octubre, es que hay revistas depredadoras, revistas que no tienen calidad ninguna, que incluso lo invitan a usted a través de su correo electrónico a publicar en ellas. Generalmente estas revistas tienen nombres parecidos a las revistas que de verdad tienen impacto, buscan nombres parecidos, crean una interfaz bastante agradable. El problema está que cuando usted accede a las bases de datos que dice tener, eso no existe. Le salen otras cosas, le salen gestores bibliográficos, le salen otros índices también inventados que son depredadores, que no son de calidad. Entonces es importante que ustedes sepan, ¿verdad?, cuáles son los indicadores que debe de tener una revista, ¿no? Para una revista académica, los indicadores de calidad. Y la primera cuestión está justamente es que hay que verificar el sistema, por ejemplo, de arbitraje que tienen los artículos. Si es verdad que existe un sistema de arbitraje que valore los artículos científicos que se envían a ella, tiene también usted que verificar las bases de datos que están indicando esa revista. Por la razón siguiente, es que no podemos publicar en cualquier revista. Mínimo está que la revista esté en la TINDEX. La TINDEX sería la base de datos más básica, y eso ténganlo bien presente. La TINDEX 2.0 sería la base de datos más básica donde debe estar la revista. Usted no puede publicar en una revista que no tenga indexación. Usted no puede publicar en una revista que no esté indexada en ninguna base de datos, no puede hacer eso, ni que tenga conexiones o enlaces falseados a bases de datos que no existen, no puede hacer eso porque no le vale su artículo para sustentar. Entonces es importante que ustedes revisen que la revista tenga comité editorial, que tenga sistema de arbitraje, que tenga bases de datos e índices, que la estén indexando. Usted debe cliquear, debe pinchar encima de la base de datos que dice que tiene y debe buscar a ver si eso es verdad. Pero claro está, las revistas de universidades serias, lógicamente, sí existen esas bases de datos, sí son serias. Estoy hablando para revistas que no se conozcan, que a veces los estudiantes publican. Y luego los artículos no valen porque las revistas son depredadoras. Entonces hay que tener en cuenta esas características. Las revistas serias tienen políticas de antiplagio, tienen políticas para garantizar la originalidad, tienen políticas para garantizar los derechos de autoría y también hablan de la tasa de aceptación y rechazo y del tiempo de promedio que van a demorar entre el ingreso del artículo, ¿verdad?, para ser arbitrado y el tiempo de publicación. Esto es lo que yo les digo que ustedes tienen que tener en cuenta. Vaya, todo, pero en eso tienen que fijarse muy bien porque lógicamente están haciendo o están enviando un trabajo y ustedes quieren que en un tiempo que no sea mucho tiempo ya le puedan dar un resultado, ¿verdad? Entonces, bueno, en cuanto al sistema de arbitraje, existen diversos tipos de revisiones. Una primera lo hace el comité editorial, como les decía. Yo soy la directora de la revista Reuso, de nuestra Facultad de Ciencias Humanísticas y Sociales. Y tenemos comité editorial, tenemos revisión por pares, tenemos revisión por pares a doble ciego, es decir, cuando enviamos no se sabe quiénes son los autores. Nosotros primero revisamos los artículos, el comité editorial se distribuye, este le toca a ti, este le toca al otro, así. ¿Y qué hacemos después? Bueno, después de terminamos este artículo, a veces enviamos de nuevo a los autores y le decimos, mire, trate de arreglar a criterio nuestro, trate de esto revisarlo, esto no está bien, porque nos parece que son artículos que valen la pena, pero igual tienen algunos señalamientos que nosotros desde el interno le hacemos. Luego que el autor corrige eso, nos vuelve a enviar y ahí entonces ya nosotros constatamos que ese error ha sido subsanado y lo que hacemos es ya el editor, que en este caso es el doctor Benavides, lo que hace es enviar ya a los pares, ¿verdad? Entonces esos pares no saben que el artículo es suyo, porque los nombres van quitados del artículo. Usted no sabe a quién le está revisando el trabajo. Y eso se llama revisión a doble ciego, ¿no? Porque se le envía a dos pares y ellos no saben quiénes son los autores. Este proceso es el más utilizado
porque nos parece más idóneo en el sentido de que, bueno, no puede haber aquello de que porque es a mí o porque no es a mí, me aceptaron, no me aceptaron, no. Es a doble ciego y a veces cuando los pares no coinciden en su respuesta, entonces se envía a un tercero para que haya una especie de desempate en las opiniones, ¿no? Entonces, ese proceso es el que de alguna manera va a ayudarnos a determinar si el artículo es publicable o no publicable. Esto es lo que se explica aquí en las etapas de arbitraje y en este sistema. Otro indicador les decía que son las bases de datos, los índices y directorios en los que aparece la revista. Por ejemplo, existen índices como Redalí, Cielo, bases de datos como DOAJ. DOAJ, recuerden que es Directory Open Access Journal, el directorio de revistas de acceso abierto, que en estos momentos está ya trabajando para un cambio de interfaz. DOAJ va a cambiar su interfaz, pero sigue siendo DOAJ. Entonces, si ustedes quieren ver una revista en la que pudieran publicar, pueden acceder aquí a DOAJ, pueden acceder a Clase, a revistas, a Dialnet, a la TINDES. Yo les decía que esta es la más básica de todas, ¿verdad? Hay directorios también como la OEI, DRJI, Ulrich, entre otros, que lógicamente también tienen o compendian las revistas, ¿no? Pero esta es la más básica de todas. Si usted quiere saber las revistas que hay de bibliotecología y ciencias de la información, donde usted pudiera publicar, vaya a la TINDES. Yo ayer quise entrar a la TINDES para tenerle ya la relación de revistas. Lastimosamente tenía problemas con la conexión a internet. Espero que esto se haya solucionado, pero ustedes ya son cuasi especialistas en información y pueden acceder perfectamente a latindes.org, ¿verdad? Acceder a la TINDES, ver donde dice catálogo 2.0, ubicar bibliotecología y ciencias de la información y descargarse las revistas de esta área del conocimiento. Y ahí ir valorando, entrando a ellas, e ir valorando en cuál de ellas usted pudiera publicar. Yo digo la TINDES porque es la más básica. Entonces no quiere decir que la que está en la TINDES no esté en Cielo, no señor. Hay revistas que están en la TINDES y ya están en el Google Science. Por supuesto, esta es la primera indexación, esta es la más básica. Ahora, si no tiene esto, ustedes olvídense. No hay manera de que puedan sustentar en nada. No lo permite la universidad, el reglamento, ya están las nuevas directivas, que igual les voy a ubicar en el aula virtual, o sea que mínimo tiene que estar aquí. Por tanto, si mínimo tiene que estar aquí, yo tengo que buscar todas las revistas que están acá, ¿verdad? Bueno, otro indicador también de estas bases de datos e índices, hay que hablar, hay que pensar también que hay criterios básicos, como por ejemplo la periodicidad de la revista, los datos de identificación, que tenga ISSN, volumen, número, fecha de edición, los criterios de calidad editorial, o sea, que hable, que tiene un consejo editorial, el objetivo, la cobertura, siempre en esa parte que dice acerca de la revista, ahí viene explicado todo esto. Habla de las indizaciones, vuelvo a repetir que esto es importante porque si no está en la TINDES no está en nada, ¿verdad? Entonces, también el factor de impacto, por ejemplo, la TINDES es la más básica, pero ya cuando ustedes entran al portal de Chimago son revistas muy importantes. No quiere decir que no puedan publicar allá, claro que sí pueden. Pueden, sobre todo si ya han venido trabajando, si su trabajo está avanzado, ¿verdad? Buscar una revista de Chimago, que son mucho más importantes, son las más visibles. ¿Por qué razón? Porque están en Scopus. Chimago es quien hace las métricas Scopus, igual que el CITER-Score hace métricas Scopus. Pero nosotros tenemos acceso abierto, lo que está de acceso abierto y que podemos ver es lo que está en Chimago. Y ustedes en las clases de métrica, ¿verdad? Hicieron bastantes ejercicios de Chimago y saben dónde están las revistas de bibliotecología y ciencias de la información. Prueben con las brasileñas, son muy buenas y son muy visibles y tienen los cuartiles. Ustedes saben que ahí se trabaja con cuartiles. O prueben con las que están en la TINDES, ya ustedes verán. De todas maneras, al terminar esta clase hay un ejercicio donde tienen que hacer ciertas cosas, ¿no? Pensando, por supuesto, en su artículo. Aquí todo está pensado para trabajar prácticamente sobre lo que ustedes tienen que hacer para titularse. Los que se van a titular por artículo, ya el artículo tiene que estar, como decimos, a punto de caramelo. Hecho, listo ya, nada más que para enviar.
Entonces, por eso son estas actividades, ¿verdad? Entonces, aquí está una explicación del factor de impacto que se hace, sobre todo valorando, ¿no?, los 2 años anteriores a la fecha del cálculo, y este indicador adquiere sentido, lógicamente, para determinar cuál es la revista más visible. Por ejemplo, yo le estoy diciendo que las de Chimago son más visibles que las de la Tinde, pero si voy a realizar una comparación con las que están en el Chimago, que lógicamente son las que están en el Scopus, yo lo que voy a ver es los cuartiles. La del cuartil 1 es más visible que la del cuartil 2. La del cuartil 2 es más visible que la del cuartil 3. La del cuartil 3 es más visible que la del cuartil 4. Y lógicamente la que tiene un Q4, un cuartil 4, es más visible que las que están en otras bases de datos como la Tinde. Superior a esa, las que están en el Master Journalist, que son las revistas que están en el Google SAR. También les expliqué cómo acceder a Master Journalist, ¿verdad? En las clases pasadas, de la unidad pasada, hay un recordatorio de cómo acceder a Master Journalist, a buscar revista, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué información debería de ofrecer la revista? Lógicamente, las normativas a los autores, las políticas, exigir la originalidad de los trabajos que se envíen, debe de tener la declaración de la periodicidad. Yo tengo que saber si esa revista publica mensual, trimestral, cuatrimestral, semestral o anualmente. Debe de tener claros los objetivos, el público meta, o sea, hacia quién va dirigido en primera instancia, los tipos de colaboraciones, porque en dependencia de los tipos yo sé si yo voy a mandar un artículo que es teórico, yo voy a mandar un ensayo, un artículo científico original, ¿verdad? También en la revista debe tener las normativas claras de lo que son las figuras, los gráficos, de la contribución que realizan los autores, porque en la parte de atrás al final siempre se pide que declaren los autores lo que han hecho. Debe tener claras las políticas de antiplagio, debe tener claras las indexaciones, como ya nos referimos a eso, de las bases de datos y los índices, y debe de dar clara también la licencia Creative Commons, o sea, las políticas y la ética, el sistema ético de la revista, ¿no? Entonces, en cuanto a la originalidad que piden en la revista, que los artículos sean originales, que los contenidos, por ejemplo, la Tinde menciona que al menos 40% de los artículos de la revista deben ser investigaciones originales. O sea, para que una revista entre en esta primera base de datos, que es la Tinde, que es la más básica, como les estoy explicando, nos exigen cuando nos evaluaron para nosotros entrar en la Tinde, que el 40% de los artículos al menos, o sea, mínimo, deben ser contribuciones originales, ¿no? Mientras que Cielo, que es una base de datos ya superior a la Tindex, declara que al menos un 75%, fíjense ustedes, de las contribuciones deben ser originales. Y Redalyc también especifica, como resalta, ¿no? Que las contribuciones originales sean específicas o sean significativas para el área específica de la revista, o sea, no sea cualquier contribución original, sea de los temas de la revista. En este sentido, las revistas exigen muchas veces, la mayoría de las veces, todas prácticamente, que se firme una carta, o sea, una declaración de que el artículo es original, que no hay postulación doble del mismo artículo en otras revistas, que ese artículo es inédito, o sea, no ha sido publicado ni ha sido presentado en otras revistas. Y es bueno que sepan que el incumplimiento de este requisito pudiera ser el rechazo del artículo. Bueno, aquí ya pasamos todo lo que es la parte de la revista y nos centramos ya específicamente en los artículos que contempla la revista, ¿no? Y se habla de que el artículo científico es un escrito relativamente breve, de menos de 30 páginas, en las que se van a presentar resultados de investigación. Por eso yo les decía a ustedes que la unidad 1 era sumamente importante, porque nos daba la experticia, nos brindaba a modo de recordatorio, porque esto ya ustedes lo estudiaron en la asignatura de metodología de la investigación, nos hacía recordar, ¿verdad?,
las cuestiones metodológicas, las cuestiones de investigación que son válidas, que son necesarias para poder asumir un trabajo de esta naturaleza. Se habla aquí, por supuesto, en relación al artículo, que es también un trabajo que invita a la reflexión sobre algún asunto, alguna disciplina, algún área del saber, algún marco conceptual o teórico, porque ya verán que en dependencia del tipo de artículo, este puede ser teórico, puede ser más práctico, ¿verdad? Entonces, trata de alguna manera ese artículo de justificar algo, de justificar una problemática que se enfoca. Por eso es que en la unidad 1 ustedes tienen que tener el tema, tienen que tener el problema, ¿verdad? Tienen que justificar en la introducción y poner antecedentes, porque todo eso va en un artículo, va también en un proyecto. Entonces, en esta parte, que es la que nos compete, la que estoy explicando, el artículo justamente es eso, un escrito relativamente breve, de menos de 30 páginas, que invita a reflexionar sobre alguna cuestión, ya sea disciplinaria, teórica, de la praxis de una profesión, ¿verdad? Y ligado a esto, se dice que esos escritos breves dan como si fuera el estado de la cuestión en relación a determinado asunto, y también pueden invitar a la reflexión mostrando los avances en esa determinada área de investigación. Por tanto, estos artículos, quiero que sepan, a veces los alumnos en la bibliografía, en las referencias, acostumbran a ubicar artículos de periódico. No, señor, estos son artículos científicos, no. Cuando recibieron algunos conmigo la materia de alfabetización informacional, siempre en las normas APA, que en aquel entonces era la versión sexta, yo les daba el manual, destinaba una clase a explicar las normativas, luego les decía, los artículos que ustedes tienen que referenciar es donde dice journal, que son artículos científicos, no donde dice artículos de periódico. Eso no y mil veces no. Usted está enviando una publicación a una revista científica, a una revista académica. Por tanto, lo del diario aquí no vale, a menos que sea un estudio de los diarios. Eso aquí no vale, no puede usted estar referenciando periódicos, ¿verdad? Aquí. Entonces, justamente en esta parte estamos declarando de alguna manera que los artículos académicos se diferencian de esos otros artículos que son los de prensa, los de revistas de opinión, ¿verdad? Pues su finalidad no se reduce a la descripción, o sea, que estamos elaborando no es un artículo reducido a describir u opinar sobre alguna cuestión, ¿no? Ni de la vida privada de nadie. Se trata de un artículo que aporte en el campo del conocimiento. Por tanto, no tiene cabida aquí trabajar desde la perspectiva informativa, desde la perspectiva de opinión, no. Aquí la cabida está justamente en trabajar desde la parte investigativa de un área del conocimiento que es la suya, la bibliotecología, la documentación, la archivística, ¿verdad? Y considerar cuestiones ya sean teóricas o prácticas desde el área profesional y trabajar con resultados científicos. De eso es lo que se trata aquí, ¿no? Ya sea su trabajo, un ensayo, ya sea una revisión bibliográfica, ya sea un artículo teórico, lo que sea, de acuerdo con el tipo que usted va a elegir. Entonces, ¿qué formato se necesita? Bueno, en relación al título siempre se dice que máximo 12 o 15 palabras. Por ejemplo, acá dice que preferiblemente hasta 12 palabras, pero en otras revistas dice, incluso la revista lo declara, que hasta 15 palabras. Yo les sugiero que ya cuando ustedes estén frente a una revista, lean bien las normativas de esa revista. ¿Por qué razón? Porque ahí es donde dice si las palabras que lleva el título son 12 o son 15. O no declara palabras y entonces a lo mejor usted escribe 18, ¿verdad? Pero normalmente hay que prestar mucho cuidado a la elaboración de ese título. El título debe ser informativo, debe captar la atención, sugiere el enfoque u objetivo del escrito. El título actúa como una guía para mantenerse dentro del tema, para orientar el desarrollo, las conclusiones generales, ¿verdad? Al final,
O sea, atender a un buen título es una cuestión muy importante porque el título debe ser explicativo, conciso, informativo y ojo, el título no tiene abreviaturas. Cuidado con poner algo que se haga en la Universidad Técnica de Manabí y ustedes vean, no sé, el estudio de la promoción de la lectura. Esto es algo, un ejemplo que les estoy ubicando que no tiene, o sea, sería algo que habría que especificar, no es así como yo estoy diciendo, pero por ejemplo, la promoción de la lectura en la UTM. Usted no puede poner eso en un título, jamás. Usted tendría que poner en la Universidad Técnica de Manabí, ¿verdad? El formato en este formato también hay que tener en cuenta la autoría. Por favor, se omiten los grados académicos. A veces las personas creen que por ubicar ese grado ya el artículo lo van a publicar, es más importante que nadie. No, señor. Demuestre su sapiencia escribiendo un buen artículo y guarde los títulos para cuando le hagan falta. Aquí no hacen falta, no hay que poner títulos, solamente hay que poner el nombre y los dos apellidos. Los nombres de esos autores deben aparecer en el orden de la contribución. Si usted es el que más ha trabajado, usted es el primer autor, ¿verdad? Por supuesto, si usted hace un trabajo entre dos personas, entre tres, entre cuatro, debe de ponerse de acuerdo quién es el primer autor. Es decisión de ese equipo de trabajo determinar el orden en que van a ir ubicados, ¿no?, en la revista. Otra cosa importante es el nombre de los autores. Aunque parezca algo que la profesora está diciendo, que dice, mira cómo la profesora, si así es como nos llamamos, ¿cómo es que nos vamos a poner? Cuidado con ubicar los nombres. Si usted ubica sus dos nombres y apellidos, que es como debe ser, ubíquelos siempre, ¿verdad? Por ejemplo, yo me llamo Eneida María Quindemil Torrijos. No es posible que en unos artículos yo firme Eneida Quindemil Torrijos, en otros firme Eneida M. Quindemil Torrijos y en otros firme Eneida María Quindemil Torrijos. Porque aunque sea la misma persona, esto es un problema para la recuperación en las bases de datos y en la indexación. Por eso es que muchas veces los autores españoles, y para que no se pierdan los dos apellidos, ubican un guión intermedio en los dos apellidos. Usted a veces ve personas, por ejemplo, un tutor que tuve, un profesor que tuve yo en el doctorado de lo que fue España, Félix de Moya Negón, sabio de las métricas, ¿no?, una de las autoridades mundiales en estudios métricos. Él firmaba Félix de Moya Anegón, de manera tal que cuando se entra en los artículos no se pierda su segundo apellido, porque a la vez que está el guión intermedio parece que es un apellido compuesto. Que si se puede hacer, sí lo pueden hacer. Usted puede poner el guión intermedio como que usted tiene el apellido compuesto, porque a fines de recuperación ahí quedarían los dos apellidos y no se perderían. Si no lo quiere hacer así, no pasa nada. Por ejemplo, la norma APA, usted sabe que toma en cuenta para la referencia bibliográfica el primer apellido, coma, las iniciales del nombre. Si yo me llamo Eneida María Quindemil Torrijos, por normas APA yo entraría Quindemil, E.M. ¿verdad? Entonces ya ahí el nombre no va escrito completamente, pero van las dos iniciales de mi nombre. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que si yo pusiera guión intermedio, sería Quindemil Torrijos con un guión en medio, coma, E.M. Ajá. Entonces, les explico esto para que decidan ustedes que comienzan ahorita cómo es que se van a llamar en la ciencia. ¿Ok? La afiliación, lógicamente, es la institución la cual los respalda a ustedes. Entonces, no se deben colocar dos filiaciones por autor o autora. Hay autores que, por ejemplo, no trabajan en la universidad, directamente trabajan en otro lugar y prestan servicio en la universidad. Me explico, son contratados. Entonces, quieren poner, para resaltar bien la importancia, quieren poner las dos instituciones, o a veces también por desconocimiento. Pero no, señor, usted ponga una, elija cuál es la que va a poner. ¿Ok? Ese no es el caso de ustedes, todos son estudiantes de la Universidad Técnica de Manabí y eso es lo que tienen que poner en la afiliación. El docente que les acompaña tiene que ubicar exactamente lo mismo.
El resumen, bueno, siempre hemos explicado las características de un resumen, hemos hablado de los resúmenes de menos de 250 palabras o hasta 250, también hemos hablado de resumen de hasta 130 palabras. Aquí, por ejemplo, este autor considera que no debe de sobrepasar las 200 palabras y debe ser en un único párrafo, en forma de bloque. Y aquí ponen un ejemplo. Vean ustedes que se habla, el objetivo de la investigación fue evaluar, verbo infinitivo, fue una acción pasada con un enfoque sistémico de la organización académico-administrativa de 3 programas de licenciatura en turismo con la finalidad de identificar las características que esto presentaba respecto a los criterios del Consejo para la acreditación de la educación turística CONAEC y TEQUAL, Tourism Education Quality, para acceder a la certificación nacional e internacional. El cuestionario, fíjense ya aquí que le habla de las técnicas, cuestiones estas que dimos, repetimos, recordamos en unidad número 1, ¿verdad? Hablamos del cuestionario, mírenlo aquí, el cuestionario y la guía de observación, mírenla aquí, fueron los instrumentos para recopilar la información necesaria, la cual fue organizada con un enfoque cualitativo. Usted puede poner como un enfoque cuantitativo, o con un enfoque cualitativo, o con un enfoque cuantitativo, como usted prefiera. Aquí ya declaran que usaron un software estadístico cualitativo, que es el ATLAS-T, y cuantitativo a través de la estadística descriptiva. Si lo suyo es solamente a través de tablas y figuras, la cual fue organizada con un enfoque cuantitativo, con las tabulaciones respectivas. Y ya ahí se ahorra de aclarar con qué estadística fue, porque en definitiva esto es un artículo para el tercer nivel de enseñanza y no están obligados a utilizar software, aunque en su momento en las clases de la unidad 1 aclaré que pueden usar, ¿verdad? Y que lo deseen. Entonces aquí habla de las conclusiones. La principal conclusión fue, como ustedes ven, está clara la estructura y está en negrita: objetivo, la finalidad, los instrumentos, el enfoque y la conclusión, ¿verdad? Ajá, la principal conclusión fue tal cosa. En cambio, mira, aquí no ponen los resultados, sino que habla de aquí ya salta la conclusión. Esto es un ejemplo. Ustedes pueden también, los principales resultados fueron como conclusión, una que generalice. Porque depende del formato de la revista, lo digo una y otra vez, ¿verdad? Bueno, aquí las palabras clave generalmente se usan tesauros, pueden utilizar el de la UNESCO, el de Vancouver, según el caso. Se recomienda que no sean más de 5, ahí otra vez tienen que revisar las normativas, hay revistas que solamente 3, pero la mayoría piden hasta 5 palabras separadas por coma, ¿verdad? Y en verbos, sin verbos conjugados ni artículos, o sea, solamente la palabra sin la conjugación del verbo. El cuerpo del artículo está conformado básicamente por introducción, el desarrollo y las conclusiones. Algunos de estos apartados tienen otras divisiones dependiendo de la información que se reporte y dependiendo de lo que pide la revista. Las referencias deben de ubicarse por un estilo en específico. Siempre hemos recalcado el trabajo con las normas APA y en estos momentos con la versión 7 de APA, la 7ª edición, pero una y otra vez les digo que son las normas de la revista. Ya aquí no es APA, ya aquí es la norma que la revista tiene. Revista de medicina trabaja, por ejemplo, con el estilo Vancouver. Entonces, habría que ver en qué revista usted va a publicar. Y ojo, no me digan que yo creo que se están graduando de medicina. No, señor, yo sé que usted se está graduando de bibliotecología, documentación y archivo. Pero hay revistas de medicina, del área de las ciencias de la salud, que son revistas también de información en ciencias de la salud. Por ejemplo, yo no me he graduado nunca de medicina, no sé nada de medicina, muy poco, lo básico que sabemos del cuerpo humano y demás, pero tengo artículos publicados en la revista cubana de información en ciencias de la salud, que es una revista que está en Scopus en cuartil 3. ¿Por qué razón? Porque yo he trabajado la alfabetización informacional en estudiantes de ciencias de la salud, nutrición, medicina,
enfermería, laboratorio clínico, optometría. Creo que fueron las carreras con las que trabajé hace ya como un año y logré una publicación en esa revista que es bastante difícil. No porque yo sea cubana me publican ahí, creo que requete menos. Es porque, bueno, logré hacer un trabajo que era publicable ahí y logramos sacar el trabajo, ¿no? Y yo no me gradué de ninguna de esas carreras. Recuerden que la información es transversal. No me digan que porque yo puedo enviar una contribución a la revista de economía, yo es que me voy a graduar de economía. No, señor. La información es transversal a cualquier área del conocimiento. Yo puedo hacer un estudio métrico de las revistas de administración de empresas y mañana enviarlo a la revista ECA Sinergia de la Universidad Técnica de Manabí, que es una revista de ciencias administrativas. Y no por eso yo me estoy graduando de administración, ¿ok? Quiero que queden aclarados con eso. O sea, hay revistas de información en distintas áreas del conocimiento que ustedes pudieran aplicar en dependencia de lo que estén haciendo. Si yo estaba trabajando un artículo para la revista de un artículo que tenía que ver con la ciencia de la salud, no tiene ninguna importancia que yo lo envíe a una revista de información en ciencias de la salud, porque yo estoy brindando resultados para esas áreas del conocimiento, ¿ok? Entonces es bueno aclarar eso. Yo siempre busco que las revistas sean de especialidad. En este caso, la Revista Cubana de Información en Ciencias de la Salud es una revista de especialidad de las ciencias de la información, aunque se dedique a la información en salud. Por eso ustedes verán que en la TINDE van a obtener también revistas que no son solamente así, bibliotecología, documentación. No, señor, las revistas tienen un apellido, son de tal universidad, de la biblioteca de no sé dónde, de la información ligada con, a lo mejor en la agricultura, ¿verdad? Todo está en lo que usted envíe, tenga que ver con eso que está publicando la revista, ¿verdad? Bueno, entonces, volviendo a la referencia, siempre las revistas tienen marcado su estilo. Yo le comentaba esta anécdota personal de las Vancouver, porque las revistas de ciencias de la salud trabajan con estas normativas, no son APA, de modo tal que ustedes van a trabajar con las normativas que diga la revista. Apéndices, bueno, si son necesarios, ya esto no se usa mucho, pero yo se lo quise ubicar. ¿Por qué razón? Porque ubicamos, por ejemplo, los resultados de una encuesta, tabulamos, ojo, aquí recién yo llegué a Ecuador, vi que los artículos publicaban tablas y publicaban gráficos, punto, de lo mismo, diciendo lo mismo. Ponían una tabla y al lado un gráfico. No, señor, eso es un error. O usted pone la tabla o usted pone el gráfico, porque dice lo mismo. Entonces no va a sobresaturar, ¿verdad?, el espacio de escritura con gráficos y tablas. Usted póngase de acuerdo, o va a poner un gráfico o va a poner una tabla, porque al final la interpretación es sobre esa base, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En el apéndice, por ejemplo, el artículo permite hasta 5 tablas o hasta 5 figuras. Y usted dice, uy, no, yo tengo que mostrar más datos. Entonces, en un apéndice que viene siendo como un anexo, usted pone el instrumento, por ejemplo, la guía de cuestionario que aplicó, o quizás pone entonces el desarrollo de todas las tablas atrás. Y adelante solamente lo que hace es una explicación de esos resultados. Eso se lo dejo a usted, a su tutor y también a la normativa de la revista. Vea si ubican apéndices. Si no ubican apéndices, ni se molesten eso. Sea analítico, sintetice información y ponga lo que tenga que poner. ¿Ok? Bueno, el currículo, aquí sí ya llegó el momento en que los autores o autoras en la revista que lo solicitan envían un breve currículum académico de aproximadamente 200 palabras, o sea, una ficha curricular breve, en la cual se muestran datos relevantes de quién es usted, qué grado académico o científico tiene, y, por ejemplo, dónde trabaja o dónde estudia, y quizás haga mención de alguna de sus publicaciones principales o temáticas en las que usted trabaja. Por ejemplo, yo trabajo lo que es el área de la alfabetización informacional, los estudios métricos de la información y la gestión documentaria y archivo, fundamentalmente. No quiere decir que no trabaje las otras. Tengo artículos de gestión de calidad, tengo artículos de gestión del conocimiento, de gestión de información y tengo artículos de usuarios y servicios. Pero fundamentalmente me voy a esas áreas porque me gustan más y he trabajado toda la vida en ellas. Entonces, ¿qué pasa? En una ficha de 200 palabras yo pongo fulana de tal,
doctora por la Universidad de Granada, doctora por la Universidad de La Habana, tiene experticia en esta otra área y por tanto sus publicaciones fundamentales están ubicadas en esta área del conocimiento. Ok, ahí terminó el asunto. Las tablas y figuras. Tablas y figuras, muy importante ver cómo van a ser ubicadas. Por ejemplo, el objetivo que tienen es comunicar, decía yo, no duplicar la información, por tanto, no debe verse como para que luzca bonito el artículo con una tabla ni para decorar el resultado, sino como una necesidad, ¿no?, de graficar resultados para que sean más comprensibles. No se debe usar frases como en la siguiente tabla, en la figura de abajo. Ya sabemos que si está abajo, la figura está abajo. Y si la tabla le sigue a continuación, pues es la siguiente tabla y no otra. O sea, evitar esa duplicidad de términos, de palabras, que no llevan a otra cosa como que a la repetición y al cansancio para el que está leyendo, ¿no? Entonces debe de ubicarse la fuente de donde se extrajo esa información, si es elaboración propia, poner elaboración de los autores, elaboración propia en caso de que sea un solo autor. Debe de ubicarse también si fue de donde se extrajo los resultados, entre paréntesis la fuente, o puede ser elaboración propia a partir de, y ahí ubico la referencia, ¿verdad? De dónde es que yo me pertreché mis conocimientos para poder elaborar esa tabla, ¿no? Aquí hay todo un protocolo de escritura, que por ejemplo APA, aquí se está siguiendo un poco las normativas de APA, ¿no? Entonces, está escrito, por ejemplo, que el título de la tabla se escribe con fuente regular, la palabra tabla seguida del número correspondiente, pero sin la palabra número, o sea, tabla 1, tabla 2, no tabla número 1, no, tabla 1, tabla 2, ¿verdad? Entonces, aquí se dice que se da 2 teclas enter, se anota el título en estilo de la fuente cursiva, porque es la normativa APA, tienen que revisar la normativa y ver cómo es que se ubican las tablas y figuras. Ojo, muy, muy importante, ver cómo es que se ubican. Las figuras es lo mismo, también piden resoluciones, cuidado, estamos con una alumna publicando una revista y trabajamos el aprendizaje basado en proyectos para lo que fue el desarrollo de la alfabetización visual en determinados estudiantes. Tenía una serie de imágenes de todas las actividades que ella ha realizado y tuvimos que estar revisando esas imágenes. ¿Por qué? Porque la revista pide cierta calidad en las imágenes, cierta nitidez, y entonces hay que revisar esas fotografías, cómo fueron tomadas, la nitidez que tiene, las características, ¿verdad? Entonces, ojo con eso también, el tamaño que requiere. Y en resumen, vimos en esta clase, quiero traerles así, a grosso modo, muchas veces decimos, bueno, ¿hacia dónde ir para acceder a una revista académica? Lógicamente está a bases de datos. ¿Cuál es la primera? La TINDES. Aquí está, la TINDES. ¿Dónde más puedo ubicar yo revistas también que sean importantes en mi AR? En mi AR es la matriz de identificación de revistas también. ¿Y qué pasa? Que todas las que están en la TINDES no están en mi AR. Olvídense de eso. En mi área ya van estando revistas que están mejor puntuadas que el resto de revistas que está aquí y no está aquí. Redalit también es muy buena, Cielo es muy buena, Scopus es ya de visibilidad y esta es la más importante de todas. ¿Dónde accedo? Ustedes vieron en la unidad 1, a partir de Chimago, a partir del Master Journalist, pueden buscar en Cielo, pueden buscar en Redalit, pueden buscar en MIAR y esta que está aquí, que las tiene todas. O sea, para llegar a las otras, tiene que haber pasado por aquí. Si no está aquí, ni se molesten en enviar una revista. No vale, no se acepta en la comisión de titulación, ¿ok? ¿Dónde más podemos buscar? En los portales de universidades. Los portales de universidades tienen revistas académicas. Ahí puedo acceder directamente, no sé, al portal de la Universidad de Guayaquil, al portal de la Universidad de la Flaxo, al portal de la Universidad de Yachay, ¿verdad? Y puedo buscar revistas, a ver en cuál me acomodo a publicar mi tema.
No tienen que ser solamente nacionales, pueden ser internacionales, de universidades latinoamericanas, de universidades iberoamericanas, de España, de Portugal, donde ustedes deseen. ¿Ok? Entonces, aquí les dejo una actividad indicada de acceder a bases de datos, a esas que estamos indicando allá, de seleccionar 3 posibles revistas, son 3 posibles de revistas, donde le gustaría publicar su trabajo de titulación. Para ello revise que la revista considere la publicación de trabajo del tema que usted está trabajando. Obviamente, si yo estoy trabajando de archivos, algo tan específico, y gestión documental, a lo mejor yo no puedo enviar a una revista que solamente la mayoría de los artículos que acepta son de métrica. ¿Por qué? Porque no me van a aceptar, ¿verdad? Entonces, ¿para qué? Me voy a ahorrar el tiempo y voy a buscar una que tenga que ver, que publique sobre lo que yo estoy escribiendo. ¿Qué debo hacer? Anotar los nombres y URL, direcciones electrónicas de esas revistas y descargar las normas para autores. ¿De quiénes? De las 3 revistas. Vuelvo a decir, vayan conmigo. ¿Por qué? Porque de esas 3 nos vamos a quedar con una. Ya ahí hay que ver entonces la frecuencia de publicación. O sea, vamos a ir viendo otras cosas y decirle, mira, yo creo que por aquí esta es la más recomendable, por esto y por esto. Pero en principio usted tiene que elegir 3. Esta es la actividad. Y esta actividad así no es evaluativa. Pero después van a entregar un artículo que es la actividad docente que vale 15 puntos, ¿verdad? Y otra cosa, hagan o no hagan, gradúense o no gradúense. Por artículos tienen que entregar artículos. Cada uno tiene que entregar artículos, ¿verdad? Aunque no se vaya a graduar por artículo, tienen que entregarlo. Entonces, lo más sensato es tratar de hacerlo bien. ¿Quién quita? A lo mejor se motivan y terminan haciendo un artículo. Porque hasta que ustedes no terminen la materia, ¿verdad? No hay nada escrito sobre qué cosa, sobre cuál modalidad ustedes se van a titular. Y como no hay nada escrito, yo estoy impartiendo una asignatura que justamente ya estar con su trabajo listo, ustedes tienen que hacer el trabajo que está considerado para cada unidad, porque tienen que vencer la asignatura. Entonces, cuando se trata de artículos científicos, tienen que hacer artículos. No importa que las revistas tengan 7 autores en un artículo, ni que tengan 12, ni que tengan 5. Aquí cada uno tiene que escribir su artículo. ¿Cómo lo escriba? No importa. Tiene que escribirlo. Hacerlo, ¿verdad? Tiene que investigar y ya veremos después. A lo mejor no piensa en el examen comprensivo. Cuando termina dice, ¿qué cosa? Si pasé tanto trabajo, la profesora se encaprichó. Digan lo que quieran, ¿verdad? Pero esto es una asignatura y tienen que vencer los contenidos de esa asignatura. Hay que hacer un artículo, ¿verdad? A lo mejor se motivan y dicen, después que pasé tanto trabajo, ¿qué caramba voy a hacer yo un examen complexivo si ya mi artículo está casi listo y me quedó bien? Yo no pensaba graduarme por artículo, pero la verdad que pasé trabajo, me quedó bien el artículo, pues lo voy a presentar. Entonces, como eso no se sabe y como entre 2 no pueden incorporarse con un artículo, ustedes deben hacer un artículo individual. Cada uno de ustedes. No me digan que los artículos en la revista son de 2 personas ni de 3. Yo eso lo sé. Son hasta de 5, de 7. Aquí es un ejercicio académico, es uno de ustedes. ¿Verdad? Porque yo los voy a evaluar personalmente, no los voy a evaluar a dúo ni a trío. Entonces, es un artículo personal. Que me digan que no se van a graduar por artículo, ni ustedes lo saben. Hay que ver al final de la asignatura, cuando presenten allá, por qué se motivan y qué es lo que van a hacer. Ahora me dicen examen complexivo, pero no es así. La realidad dice que puede ser otra cosa, ¿verdad? Entonces, cada uno va a hacer su artículo, ¿ok? Y aquí les dejo la bibliografía. Esto está ubicado en el aula virtual, como siempre. Es el material por el cual he trabajado esta clase. Y bueno, les deseo a ustedes muy buenos días, mucha salud, que se cuiden muchísimo y que Dios los bendiga.